Vamos a sumergirnos en las ideas de una obra fascinante de Alan Watts, Tao, El camino del agua. A ver, arranquemos con algo que seguro nos suena familiar. En este mundo tan obsesionado con planificar y controlar cada detalle, ¿no les pasa que al final muchas veces sentimos que las cosas se nos van de las manos? Bueno, justo esa paradoja es la que Alan Watts exploró a fondo. Y es que Watts se dio cuenta de algo. Vio que estábamos cayendo en una trampa. Porque, piénsenlo, cada vez que forzamos algo, necesitamos más control para mantenerlo. Y así, poco a poco, uno termina siendo esclavo de su propio sistema. Pero lo bueno es que no solo señaló el problema, sino que nos mostró una salida, inspirada en una sabiduría muy antigua. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Watts nos propone un giro de 180 grados. ¿Y si dejamos de pensar en la vida como una guerra que hay que ganar? ¿Y si en vez de eso la vemos como un gran océano que tenemos que aprender a navegar? De un lado tenemos el método de siempre, ¿no? El de imponer, forzar, luchar contra todo. Y del otro, el enfoque taoísta, que es completamente distinto. Se trata de usar las corrientes a nuestro favor, de entender cómo se mueven las cosas y fluir con ellas. Y ojo, esto no es ser pasivo, para nada. Requiere una habilidad tremenda. Esto lo dijo el mismísimo Watts. La idea clave aquí es que la verdadera inteligencia no está en la fuerza bruta, sino en saber cooperar, en ser hábil para moverse con la corriente de la vida. Claro que, para poder navegar, primero hay que saber leer el viento y el agua, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos a navegar? El primer paso es cambiar la forma en que vemos el orden de las cosas. Generalmente pensamos en el orden como, no sé, una cuadrícula, líneas rectas, todo bien estructurado. El taoísmo nos dice, oigan, esperen, hay otro tipo de orden, uno que fluye, que es orgánico. Y ese tipo de orden, de hecho, tiene un nombre, se llama Li. Imagínense, no es el orden de un plano de un edificio, todo medido al milímetro. Es más bien como las vetas de la madera o el patrón que dibujan las nubes. Es un patrón que surge solito, naturalmente, sin que nadie lo esté forzando desde afuera. Y esta imagen lo muestra perfecto. Por un lado, el orden mecánico, predecible, rígido, ¿cierto? Y por el otro, la caligrafía del Tao. Eso es puro Li. Es algo vivo, dinámico, tiene un orden que no se puede medir con una regla, sino que se siente. Es que el arte de la caligrafía es el ejemplo ideal. Los verdaderos maestros no están dibujando las letras, dejan que el pincel baile, que la tinta fluya. No se detienen a corregir, simplemente confían en el movimiento. Es básicamente la filosofía del Tao en acción, seguir el flujo natural de las cosas. Ok, ya vimos el patrón orgánico, el Li. Ahora vamos con el segundo concepto clave para navegar, entender a los opuestos. Normalmente pensamos en opuestos como, no sé, el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, como si fueran enemigos en una pelea a muerte. Pero el taoísmo nos dice, un momento, no es así. No es una guerra, es más bien una danza. El yin y el yang no son enemigos, son como los dos polos de un imán. Necesitas los dos para que funcione. No puede existir un polo norte sin un polo sur. Se necesitan, dependen el uno del otro. Me encanta cómo lo decía Watts. Son más como amantes que forcejean que como enemigos que pelean. Y este principio tiene su propio nombre, Shang-Sheng, que significa algo así como surgimiento mutuo. Es muy simple en realidad. No podemos pensar en arriba si no existe abajo. No hay sonido sin silencio. Es decir, los opuestos se definen y se crean mutuamente. Hay un verso del Tao Te Ching que es, perfecto para esto. Dice que en el momento en que todos reconocen la belleza como algo bello, automáticamente aparece la fealdad. Es que al definir una cosa, al aferrarnos a ella, inevitablemente creamos su contrario. Querer que solo exista el bien, bueno, es justamente lo que garantiza que el mal también exista. Bueno, ya tenemos las dos piezas del rompecabezas, el patrón orgánico y la danza de los opuestos. Ahora vamos a unirlas con la metáfora más importante de todas en el taoísmo, el agua. El agua es, para el taoísmo, el gran maestro. Piénselo, el agua no lucha, no se esfuerza, simplemente es, y al serlo, nutre todo a su paso.
Se adapta a cualquier recipiente. Siempre busca el camino más fácil. Y justo ahí, en esa aparente debilidad, está su verdadero poder. Por ejemplo, el agua puede ser yang, el principio activo, fuerte, luminoso. Imaginen una ola gigante o la fuerza de un río que va tallando un cañón en la roca a lo largo de los siglos. Eso es yang. Pero el agua también es yin, el principio receptivo, oscuro, suave. Es el agua tranquila de un pozo. Siempre busca el lugar más bajo, ese que la mayoría evita. Y es precisamente al hacer eso, al ceder, que acumula su fuerza. Su poder está en su humildad, por así decirlo. Y ahí está la gran paradoja, ¿no? Vemos una roca y pensamos, ¡qué fuerte! Pero el agua, gota a gota, con su constancia, termina por desgastarla. Lo rígido, al final, se rompe. Lo flexible, lo que cede, es lo que perdura. Es la idea de ceder para poder vencer. Entonces, ¿qué es el camino del agua? Pues es justamente eso. Es aprender a fluir con la vida en vez de luchar contra ella. Es entender sus corrientes, ver sus patrones, aceptar que los opuestos bailan juntos y, sobre todo, actuar con esa sabiduría flexible que tiene el agua. Y para cerrar, hay una pequeña historia taoísta que, la verdad, resume toda esta filosofía de una manera genial y muy simple. Resulta que había un granjero al que se le escapó su único caballo. Imagínense, una desgracia. Todos los vecinos fueron a su casa a darle el pésame, a decirle qué mala suerte. Claramente, para todos, era algo malo. Pero el granjero, él tenía otra perspectiva. Cuando le decían qué mala suerte, él simplemente respondía, quizás. Y con esa palabrita quizás lo cambia todo. Se niega a ponerle la etiqueta de bueno o malo, porque él sabe que solo está viendo un pedacito muy pequeño de la película completa. Y claro, la historia sigue. El caballo vuelve, pero con una manada de caballos salvajes. Y los vecinos, ¡qué buena suerte! Y el granjero, quizá. Luego su hijo, tratando de domar uno, se rompe una pierna. Los vecinos, ¡qué mala suerte! El granjero, quizá. Y al día siguiente llega el ejército reclutando jóvenes para la guerra, pero al hijo se lo saltan por la pierna rota. ¿Se dan cuenta? Lo que parecía malo fue bueno. Lo que parecía bueno fue malo. La vida es un flujo constante. Y con eso nos quedamos. La pregunta es, ¿qué pasaría en nuestras vidas si dejáramos de pelear y de etiquetar todo lo que nos pasa? ¿Qué cambiaría si, ante lo que parece bueno o lo que parece malo, aprendiéramos a confiar un poco más en el flujo de las cosas y solo dijéramos, quizás?